Bien, como habíamos prometido en este video, vamos a tratar de dejar una muestrita de las formas farmacéuticas, de la gran mayoría, no de todas, son muchísimas, para que puedan ir teniendo una idea de por qué indicamos determinadas formas de uso, de mantenimiento o de conservación de algunos medicamentos. Como podrán ver, acá hay un pequeño resumen, más que nada por su forma física. Tenemos formas que están sólidas, semisólidas, líquidas, gaseosas, y acá al último le puse algunas especiales que son las más nuevitas, las que nos han aportado las nuevas tecnologías en los últimos tiempos. En cuanto a sólidas, podríamos decir que tenemos esta amplia variedad que encontramos acá, desde polvos, comprimidos, tabletas. Veamos qué es un poquito de cada una. Lo que son polvos directamente pueden ser usados para consumirlos con algún jarabe, con algún jugo, con agua. Pueden ser usados los principios activos y los excipientes molidos tipo talco, por ejemplo, para uso externo. Es una forma que se usaba antiguamente e incluso se mantiene todavía en las fórmulas homeopáticas. En forma de sobrecito se pone determinada cantidad de polvos con los principios activos que se necesitan. Así como también, por ejemplo, tenemos las obleas. Esta sí es una forma farmacéutica que solían llamarle sellos o cápsulas amiláceas. Como ven, tienen distintas formitas. Eso que ustedes pueden ver ahí son, digamos, el moldecito donde se hacían, porque se hacían con una pasta de almidón, ¿sí? Por supuesto que esto, estamos hablando del año 1800, ¿no? 1870, donde era prácticamente la única forma de administrar un fármaco. Por lo tanto, se colocaba en el centro, como si fuéramos a hacer un pequeño raviol, ¿sí? Un pancito. En el centro se colocaba la cantidad que se necesitaba de la droga y se aplastaba con otra tapita arriba, y de esa forma se le daba para consumir a los pacientes, ¿no? Hoy en día se usa poca, pero todavía está en vigencia. Lo que sí tenemos nosotros mayormente, más visto en el mercado ahora, son los comprimidos, ¿sí? Donde los excipientes junto con el principio activo, todo en forma de polvillos, se mezclan y se comprimen. El tema es que acá empiezan a aparecer un montón de variedades según la forma de administración y qué es lo que tienen. Las más comunes son estas, sin recubrimiento, blancas, medias porosas al tacto, que simplemente se obtienen por compresión, ¿sí? Se mezclan los polvos y se comprimen en una máquina. Después tenemos las de capas múltiples, por ejemplo, donde se ponen diferentes principios activos en cada capa. En esta podemos ver 3, en estas de acá vemos 2, que están, digamos, diseñadas para que se vayan disolviendo y puedan liberar el principio activo a diferentes velocidades o por ahí en diferentes sectores del tracto digestivo. Entonces, por ejemplo, la parte blanca podría liberarse más fácilmente a un pH muy ácido, y cuando comienza a bajar esa acidez y se nos levanta el pH, puede que recién camino quizás al intestino se pueda terminar de disolver o liberar el principio activo que está en la otra capita naranja. Estas serían las que nosotros llamamos de capas múltiples. También existen las efervescentes, que esa es compresión de gránulos que cuando nosotros los ponemos en un vaso con agua, ¿sí? Se disuelven dando una efervescencia notable, haciendo espumita, que generalmente es por el agregado de ácido cítrico o bicarbonatos. Después tenemos las bucales, que son pura y exclusivamente también para desintegrar, pero solamente en la boca y muy muy rápido. O sea que la acción del agente desintegrador y las salivas y la interacción de ellos dos hace que se disuelva al instante. También tenemos, por ejemplo, los de cubierta entérica. Estos son generalmente de colores, tienen como un pequeño brillo. ¿Cuál es la picardía de esta forma farmacéutica? Que el agregado de esa capita que le hacemos por fuera, esa cubierta, queremos que sea ácido resistente.
Entonces, ¿cuándo se va a terminar de disgregar este comprimido? Cuando llegue, por ejemplo, al intestino delgado. Eso sí, tienen un pequeño brillo, pero no son como los caramelos, ¿sí? Tienen un brillo como más apagadito. Los que tienen el brillo ese absoluto, que refleja muchísimo la luz, serían las grajeas, no serían los de cubierta entérica. Las grajeas, que son estas, acá pareciera que fueran confites, ¿sí? Caramelos. Estas son las que tienen otro tipo de cubierta, que generalmente suele ser sacarosa, y tienen mucho brillo, ¿sí? También hace que se liberen en el intestino, pero en diferentes lugares, capaz que puedan tardar un poquito más, un poquito menos. O sea, la diferencia entre estos comprimidos, entre cada uno de ellos, es el lugar a donde quiero que llegue el principio activo. Bueno, dentro de las sólidas también tenemos estos que se llaman granulados o gránulos. Chiquitos, pueden ser irregulares, así en forma de cristales. Muchas veces son procesados con azúcares, o estos redonditos. Estos son muy comunes en las fórmulas homeopáticas, ¿sí? Son como pequeños globitos chiquititos de 2 milímetros, ¿sí? o de 4, no más de eso. Cuando hablamos de tableta, lo que me la diferencia de los comprimidos, las píldoras, es el tamaño y la técnica de elaboración. ¿Sí? Acá se utiliza un aglutinante, se puede poner más de un principio activo. Generalmente tienen mucha sacarosa, y estas se aglutinan lo que nosotros llamamos en frío, por eso le decimos tableta. En cambio, cuando se digamos compactan, se aglutinan, se pegotea la pasta en caliente, le decimos pastilla. Así que acá un poco la diferencia estaría en la forma de elaboración. Las cápsulas, en cambio, que ustedes sí están acostumbradas a verlos, ¿sí? A verlas en el mercado, hay de muchos tipos. Es lo que decimos la cápsula de gelatina, ¿sí? Que puede ser más bien dura o blanda. La consistencia puede ser más maleable quizás. Las que son blandas nosotros las podemos apretujetear, ¿sí? Las apretamos y tienen una cierta movilidad, se dejan aplastar un poquito y después vuelven a su tamaño original. Las que son más duras vienen en un envase, ¿sí? Que nosotros utilizamos para contener adentro. La mayoría de las veces son en colores, así, mitad de un color, mitad de otro. Eso es lo que diferencia a veces algunas empresas. Y por ejemplo, si fuera de 10 miligramos, 20 miligramos, 30 miligramos, distintas dosis dentro del mismo comprimido. Pero existen totalmente transparentes, totalmente blandas. Generalmente son con gelatinas estas, ¿sí? Así que el contenido que puede tener la cápsula adentro tiene la dosis del principio activo del medicamento en general, pero esa puede ser sí sólida, líquida, una pasta, mientras que nosotros lo podemos envasar adentro de la capsulita. Después tenemos, por ejemplo, supositorios, ¿sí? Sólidos a temperatura ambiente. Su base generalmente es gelatina o cremas de cacao, distintos tipos de ceras, que se ablandan una vez que toman contacto con la temperatura corporal. Los óvulos suelen presentarse también en una forma, digamos que la formita puede llegar a ser diferente, hay algunos en formas de pastilla inclusive, pero también son preparadas a base de gelatina, glicerina, polietilenglicol, ¿sí? Pueden ser un poquito más duros, pero la intención también es que se empiecen a disgregar cuando toman contacto con la temperatura del cuerpo. Extractos y papeles, es lo que decíamos recién, son digamos que las formas farmacéuticas más viejitas. Los extractos o los jarabes o las esencias, ¿sí? Las famosas tinturas madre que todavía se utilizan, ya sea en fitoterapia o en la parte de homeopatía, son las formas farmacéuticas más antiguas que teníamos, donde el principio activo podía ser de origen vegetal. Estas son botellitas viejísimas. Se conservaban en frasco de vidrio, se dosificaban en cucharitas, y papeles eran dosis únicas de macerados de polvillos de algunas plantas o de origen animal a veces, que podían contener no más de 1 gramo, era hasta 1 gramo. Estas sí son muy antiguas, pero hoy en día todavía se conservan algunos usos para ellos, en especial en homeopatía. Si saltamos a las semisólidas, bueno, aparecen muchas donde podemos diferenciar
¿Por qué llamamos ungüento, emplasto, crema? ¿Sí? Las semisólidas son un poquito más fluidas. Según el grado de penetración que yo quiero de esa crema o de esa pasta o de ese gel, así es como las vamos a clasificar, es la forma más sencilla de reagruparlas. Si yo quiero que queden, por ejemplo, sobre la piel, le vamos a decir superficiales. Un ejemplo muy práctico son los antisépticos para heridas, un lubricante, un refrescante o un protector solar. Si yo quiero que penetren en la piel, generalmente lo uso a cualquiera de estas, pero ¿para qué? Para un analgésico o un antiinflamatorio. Y penetran hasta cierto estrato de piel. En cambio, las absorbibles, yo quiero que el principio activo llegue sí o sí hasta la sangre, o sea, que traspase todos los estratos de la piel y que pueda llegar a la circulación sanguínea. Estas serían las formas que nosotros utilizaremos para, por ejemplo, un parche de nicotina o administrar algún parche hormonal. Dentro de la pomada y el ungüento, lo que sí podemos diferenciar fácil es el tipo de excipiente que compone estas dos fórmulas. Tanto el ungüento, ¿sí?, como las pomadas, los excipientes, los que van a acompañar ese principio activo, son hidrofílicos, que quiere decir no les agrada el agua. Por ejemplo, en la pomada usamos más que nada polietilenglicol, en cambio en el ungüento son como más grasosos todavía al tacto, como la vaselina y la parafina. En este caso las pomadas tienen capacidad emoliente, pero no tan oclusivas, que quiere decir no hacen como una capa donde sellan la piel y no permiten que se le acerque el agua, por ejemplo. En cambio el ungüento sí. Para una lesión seca sería más ideal el ungüento que la pomada. Esta, en cambio, la pomada tiene cierta capacidad para absorber agua y exudados de una herida, ¿sí? En cambio el ungüento no haría eso. Esas serían las dos diferencias fundamentales, pero son bastante duritas las fórmulas, ¿sí? Es más, si tuviéramos un pomo, como estamos viendo acá, nos cuesta mucho sacarlo. ¿Qué otra forma tenemos? Bueno, acá ya pasamos a la crema. La crema es una mezcla entre sustancias grasas y el agua, que no son miscibles, no se mezclan entre sí, pero mediante ciertas técnicas de fabricación logramos que se mantengan como ordenaditas en las fórmulas, Entonces, ¿qué pasa con la crema? La crema generalmente le decimos WO, Water Oil. Quiere decir que tiene poca cantidad de agua y mucha cantidad de sustancias grasas. Por ejemplo, las emulsiones que tienen poca agua y tienen la mayor parte de grasa podrían ser llamadas cremas. Y en general se usan para fármacos que no les gusta el agua, ¿sí? Se les sabe llamar cold cream, ¿sí? O cremas que al tacto transmiten una sensación de calorcito. En cambio, tenemos otro tipo de cremas que las llamamos OW, Oil Water. ¿Qué quiere decir? Que tiene poquita cantidad de grasa y la mayor cantidad es de agua. Estas son más adecuadas para un fármaco que le gusta el agua. Por ejemplo, las que dicen en cosmética, capaz que las distinguimos más fácil. Leche de pepinos, leche de almendras, ¿sí? Son emulsiones que tienen más cantidad de agua que de lípidos. En lo que llamamos pasta, acá vamos a diferenciar totalmente de las que vimos hasta hace un ratito. ¿Por qué? Porque tienen un 50% como mínimo o más de sólidos, que son un polvillo muy finito, partículas muy pequeñas, que están dispersas, son insolubles, ¿sí? Y sirven de barrera y disminuyen generalmente la temperatura del lugar donde están actuando. Entonces podemos tener una pasta acuosa o una pasta grasosa. ¿Por qué? Porque yo ese polvillo que no se va a disolver, que va a quedar en forma de polvillo, lo puedo preparar si es en acuosa con una mayor cantidad de agua y poner como excipiente glicerina, sorbitol, algunas sustancias que se llaman polioles, y por ejemplo se usan mucho para los antifúngicos como el ketoconazol, la clindamicina o el mentol. Hacen de barrera incluso. En cambio las pastas que son grasosas, sus excipientes en general son aceites o grasas del tipo de la vaselina,
la lanolina, y se usa mucho para formular el óxido de zinc. No se va a disolver nunca, va a quedar en forma de pasta. Así que si las dejamos un ratito en contacto con la piel, ¿sí? Después nos puede quedar la sensación de que quedó como un polvillo adherido. O sea que son totalmente diferentes a las fórmulas de tanto una crema, un ungüento, una pomada, donde sí logramos solubilizar el principio activo en alguno de los componentes que tenemos, o en el componente mayoritario, que podría ser el agua, o podría ser los aceites. El emplasto en realidad es un sólido que se extiende sobre una tela, que puede ser una tela plástica, puede ser una cinta adhesiva, puede ser con restos de algodones. Se aplica sobre la piel y se hace como más blandita cuando toma la temperatura del cuerpo. Esta quizás la ubican más por los componentes de una marca comercial muy conocida que viene para quemaduras, ¿sí? Que se usa como apósito para poner como protección sobre la quemadura, que tiene algunos principios activos para ayudar a cicatrizar, pero también tiene el agregado de antibióticos. De esa manera prevenimos, por ejemplo, las infecciones en las distintas quemaduras que puede haber en los distintos grados de quemaduras de primer, segundo, tercer grado, que cada vez son más peligrosas con el tema de las infecciones. Con eso lo podemos aislar. Y por último nos quedan los geles y las jaleas. Los geles, sí, todo el mundo cuando decimos geles más o menos nos representamos qué es. Siempre se nos viene a la cabeza algo medio transparentón. Los geles en realidad son para aplicar en piel algunos, ¿sí? Son distintos grados de viscosidad. Se pierde rápido el agua, por eso le decimos que tiene un efecto evanescente. Lo aplicamos sobre la piel y enseguida como que la agüita esa se evapora. Es un coloide en realidad, donde las moléculas que nosotros incorporamos acá es un polímero que hace una red enorme y que mete en el medio todas esas moléculas de agua que le da la consistencia. ¿Sí? Esa consistencia media pastosita, pero muy liviana. Acá generalmente podemos poner, o hay en el mercado hoy en día, analgésicos, antiinflamatorios, desinfectantes, cosméticos. La jalea también es un coloide. En vez de usar algunos polímeros que no son ingeribles, ¿sí? Que no pueden ir por vía oral, usamos gomas, glicerina o algún otro medio de dispersión que puede ser para aplicación tópica o para ingerirlo, ¿sí? Por vía oral, como la goma tragacanto. Y lo que hacemos es dispersar un semisólido, ¿sí? O algunas partículas en ese gel, ya sea para uso tópico o dérmico, para ponerlo en el lugar donde quiero que actúe, o para ingerirlo, ¿sí? Acá la diferencia estaría en el polímero, que es de consumo de vía oral o no. Así los vamos eligiendo, igual en los cosméticos, ¿no? Después pasaríamos, por ejemplo, a las líquidas. Las líquidas pueden ser, en general, soluciones, suspensiones, emulsiones, inyectables o los linimentos, que ya no son tan comunes, pero todavía tenemos algunos. Bueno, miren cuando llegamos a soluciones la cantidad que tenemos. ¿Por qué le decimos solución? Bueno, porque es un preparado líquido, generalmente cristalino. Cuando lo miramos vemos una sola cosa, toda parejita, un líquido todo parejo, no vemos nada que nos dé la impresión de que quede una partícula nadando. ¿Por qué? Porque estas soluciones se forman con un vehículo que le podemos llamar solvente, en el cual se disuelven sí o sí todos los otros componentes y, por sobre todas las cosas, la sustancia activa, el principio activo. Puede disolverse en agua, en aceites, puede ser de uso interno, externo, ¿sí? Pueden ser soluciones estériles para aplicación en lugares muy puntuales. Es una de las formas farmacéuticas más utilizadas, que obviamente no es la única. ¿Por qué? Porque no todo lo podemos disolver en aguas o en aceites, ¿sí? Por lo tanto, puede ser aplicado directamente en el sitio de acción, puede ser usado para boca, faringe, mucosas, pueden ser colutorios para hacer gárgaras o pueden ser directamente para ingerir por vía oral. ¿Qué tenemos acá? Bueno, ¿qué diferencia hay entre cada una? El jarabe es una solución acuosa que tiene hasta un 85% de azúcar. Son viscosas, el principio activo está disuelto.
Hoy en día, ¿sí?, contamos con fórmulas que pueden reemplazar el azúcar por los edulcorantes, poniendo un espesante. Entonces, lo mismo, reemplazamos algunos excipientes que antes un celíaco no podía consumir y hoy en día sí. Bueno, lo mismo hacemos con el tema de los diabéticos. Reemplazamos el azúcar por un edulcorante. En cambio, cuando decimos pociones, es un preparado líquido también en agua, azucarado la mayoría de las veces, y puede obtenerse de una hierba, por ejemplo, por ebullición o infusión, como si estuviéramos preparando un té. Y la sustancia activa queda nadando en esa solución acuosa azucarada, y obviamente esto es para administración de vía oral. Cuando decimos mucílagos, los mucílagos lo que tienen es fibra, así que son extraídos, obviamente la base madre de esta es un agar, que es extraído de plantas, borrajas, higos, mucílagos, por ejemplo, los cítricos como el limón. Dentro de las plantas medicinales que contienen mucílagos hay un montón. Acá yo les puse alguna como para que vean, qué sé yo, la malva, algunos frutos secos, el plántago, las semillas de lino, árnica, ortiga. O sea, esos mucílagos que nosotros extraemos, por ejemplo, para los tratamientos del estreñimiento, son parte constitutiva de una planta. ¿Sí? Nosotros lo que hacemos es extraer la fibra soluble. Se pueden poner saborizantes, o sea que en este caso el principio activo sería el mucílago, ¿no? Se le pueden poner colorantes, espesantes, o sea, algún que otro ayudante técnico. Pero en sí pueden ser también usados esos mucílagos como un vehículo para que lleve alguna otra cosita incluida. Lociones son líquidas también, pero hay una solución, ¿sí? Puede ser a veces una suspensión o una emulsión, y se aplica en forma externa. ¿Por qué decimos suspensión? Porque va a llevar capaz algún principio activo en forma de polvillo que no quiero que se disuelva, ¿sí? Que quede aplicado sobre la piel. Por lo tanto, las lociones no tienen que llevar fricción, no se puede refregar, se coloca sobre el lugar y se deja que se seque. A veces dejan hasta como una película, por eso elegí ponerles esta, porque quien lo ha usado sabe que queda como un papelito, a veces como una película de plástico sobre la piel una vez que se seca, ¿no? Bueno, los colirios sí los conocen, generalmente goteritos chiquitos o fórmulas individuales para una sola aplicación, y esto después se tira. Son soluciones, son estériles, puede ser el vehículo agua o bien un aceite, y generalmente están destinadas a la instalación del ojo, ¿sí? Son muy comunes ahí. Los enemas también son formas farmacéuticas líquidas que pueden ser soluciones o suspensiones, o sea, con algo nadando que no se disuelve nunca. El destino, esta es una forma farmacéutica muy exclusiva para evacuación en el intestino y para que el efecto sea de tipo local. Después tenemos esencias aromáticas, que son aguas formadas por agua destilada y aceites esenciales de plantas que se extraen por destilaciones, ¿sí? De plantas o flores o semillas. Y lo que llamamos elixir, que es un preparado líquido también, pero cuando dice elixir tengo una solución hidroalcohólica o alcohólica directamente, o sea, alcohol-agua. Puede ser utilizada para hacer compuestos o extraer compuestos, principios activos de origen vegetal o animal. Pueden ser por maceración, ¿sí? Por dejarla durante un tiempo. Estas eran las principales, las más viejitas. O sea, los vinos medicinales, las tinturas, los extractos, las aguas aromáticas eran una de las primeras formas farmacéuticas que se utilizaron en la historia. Dentro de las mismas soluciones, emulsiones o suspensiones que nombramos antes, podemos tener la variedad de los inyectables, que son como estériles. O sea, acá hay algo muy, muy particular que se respeta, que es la esterilidad, porque es una forma farmacéutica invasiva, se pone mediante un inyectable. Entonces tienen que ser apirogénicas, neutras, isotónicas si van a ir en sangre, y estériles. El efecto es inmediato en caso de una urgencia, si son, por ejemplo, por vía intravenosa. Evitamos el metabolismo del paso hepático, del primer paso. Evitamos la irritación de la mucosa gástrica.
Se evita el problema de tener una persona inconsciente o con vómitos, y se absorbe todo el principio activo que nosotros ponemos, o sea que el nivel que llega a sangre y que vamos a tener en plasma es constante. O sea, esta forma farmacéutica nace para evitar todos estos problemas técnicos de acá arriba. Muchas vienen listas para inyectar, como estas que vemos acá, las ampollas, ¿sí? O estas que vienen jeringas prellenadas para aplicar directamente. Otras vienen para diluir, o sea que yo tomo, por ejemplo, de un frasco multidócil y tengo que incluirle una cierta cantidad de solvente. Otros son polvos para reconstruir en el momento que los vamos a aplicar, ¿sí? Puede ser administración, como dijimos, intramuscular, intradérmica, intrarraquial, intratecal, subcutánea, epidural, para algunas anestesias, para poner en el cardíaco, ¿sí? en el corazón, intracardíaca. Puede venir una dosis sola, en cualquiera de estas, cada ampolla puede ser una dosis. Recuerden que las ampollas, una vez que se abren, si me sobra algo se desechan, no podemos guardarlas. Ahí les puse esta porque es un formato que no estamos muy acostumbrados a ver, ¿sí? Esta también es una ampolla que es una sola dosis. En cambio, estos frascos que vemos acá, no alcanzamos a verle la tapita, pero arriba tienen una tapita de goma negra que permite que sea multidosis. O sea que yo puedo ir sacando una dosis, otra, siempre y cuando respete el hecho de usar que una aguja y una descartable nueva para cada ocasión, ¿no? Entonces evitamos la pérdida de principio activo. Después tenemos las famosas suspensiones. ¿Por qué les puse el dibujito esto? Para que recuerden que cuando ustedes leen en un envase una suspensión, es un líquido que puede ser de aspecto turbio, lechoso, donde hay un sólido insoluble en un vehículo que puede ser agua. Entonces, ¿qué pasa con esto? Si dice leche, es más bien, no es líquida, fluida, como si fuera un jarabe o una solución. Es algo más bien espeso. Hasta puede ser de tipo gel, ¿sí? Otras no, tienen el aspecto de un líquido, como esta que vemos acá, pero si nosotros la dejamos en reposo, o sea que cuando yo la vi por primera vez la vi así, si espero unas horas la voy a ver así, y si espero hasta el otro día la veo así. Este es el problema que tienen esta forma farmacéutica. Esta, si ustedes revisan la caja, va a decir agítese antes de usar, sí o sí. ¿Por qué? Porque se asienta el polvillo al fondo. Entonces, generalmente necesitamos agitarla porque si no vamos a estar dando mal las dosis. Si nosotros no agitamos esta forma farmacéutica y cometemos el error de tomar este frasco, inclinarlo para sacar una dosis, lo más probable es que lo primero que salga sea el vehículo y me quede todo el principio activo al fondo. Entonces no le voy a estar dando la dosis que yo quería. Y de acá a unos días, cuando ya me consuma todo el vehículo, me va a quedar una dosis terriblemente concentrada al fondo. Entonces es muy importante que se agite. Ahora, todo lo que dice jarabes, soluciones, esas no necesitan ser agitadas. ¿Por qué? Porque está disuelto el principio activo y está parejito en toda la botella. ¿Qué pasa con las emulsiones? Bueno, pueden ser un preparado líquido de aspecto cremoso, lechoso o granuloso. Es una mezcla de dos líquidos, por ejemplo, insolubles, o sea, aceite-agua, por ejemplo, donde el principio activo es una fase que está nadando, ¿sí? En alguna de ellas dos. Pueden ser emulsiones directas, donde yo digo la fase dispersa es una sustancia que no le gusta, ¿sí? O sea, el principio activo es lipofílica, no le gusta el agua, le gustan los aceites, y la parte, digamos, más grande es el agua. Entonces es una emulsión, acuérdense, oil water. Las emulsiones inversas son justo al revés, son water oil, que quiere decir que el principio activo se disuelve en agua y yo a eso lo voy a mezclar en un gran porcentaje de aceites. Y después hay emulsiones múltiples, donde en la fase el principio activo puede estar desparramada en cada uno, o un poquito en cada uno, y tiene que pasar de una fase a otra, ¿sí? Le sabemos llamar emulsiones inversas, y eso hace que el principio activo se retrase en ser liberado. Esto, digamos que lo fuimos diseñando con los años para poder cubrir esto que decíamos de las velocidades, hacer que sea un poquito más lenta o un poquito más rápida la liberación.
según el lugar donde yo quiero que se absorba. Por supuesto que muchas de ellas pueden ser de vía oral o pueden ser para aplicación dérmica, ¿no? Y el linimento está hecho a base de aceites y extractos vegetales. Siempre es de uso externo y este sí se aplica en forma local y necesita fricción. Puede ser de presentación líquida, puede ser el vehículo alcohólico, o sea, puede ser, digamos que la gran cantidad, no el principio activo, sino la masa del vehículo, puede ser aceite, agua o alcohol, o mezcla de ellos. Y generalmente lo usamos para sustancias o principios activos analgésicos, algunos antiinflamatorios, rubefaciente, que quiere decir que levantan temperatura en el lugar, calmantes o estimulantes de ciertas funciones en los músculos, por ejemplo. Después viene la amplia variedad de las gaseosas. Acá tenemos todas las anestesias o gases medicinales, que obviamente no son muchas las formas farmacéuticas que tenemos en farmacia de esta manera, sí se usan más bien en hospitales. Las que nosotros más usamos son, por ejemplo, las formas que pueden llegar a ser soluciones o suspensiones para nebulizadores, pueden llegar a ser inhaladores de polvo seco, como los que se usan en asma o broncodilatadores, donde, por ejemplo, acá sí el principio activo es un sólido, partículas muy chiquititas dispersas. Todas estas que están acá, ¿sí? Estas que se ven, son distintos tipos de dispositivos para inhalar, y son todos pequeñas partículas que un vehículo, que es el gas, las va a dispersar en el sistema respiratorio. Nosotros hacemos que lleguen directamente a los bronquios o a los pulmones, y ahí, como hay mucha humedad, mucha agua, capaz que se disuelvan solas. Y dentro de lo que llamamos formas especiales o nuevas tecnologías, bueno, algunos ya capaz que las conozcan, serían, por ejemplo, los sistemas osmóticos. La escala nanométrica hace que hoy la tecnología se base en preparaciones muy chiquititas en las partículas. A eso le llamamos tecnología nanométrica o nanoescala. Los pellets, por ejemplo, son los implantes, ¿sí? Acá les muestro distintos tipos. Esta es una cápsula y otras, que tienen formita de cápsula algunas. Otras tienen como formita de un bastoncito que se implantan debajo de la piel. Son cilindros a veces del tamaño de un granito de arroz o más pequeños, individuales, y que se dejan subcutáneos. ¿Qué van haciendo? Van liberando de a poquito, por ejemplo, una carga hormonal. ¿Para qué? Para evitar fluctuaciones del principio activo en sangre. Y pueden llegar a durar 4 meses, 6 meses. ¿Sí? Acá tenemos un periodo largo de tiempo, por lo tanto es cómoda la aplicación. Sistemas osmóticos, bueno, también pueden ser implantes, como pueden ser comprimidos, ¿sí? Son fármacos que se diseñaron así. ¿Por qué? Porque es un sistema de liberación controlada por capas, donde la ventaja es que yo puedo controlar la cantidad de fármaco, los niveles, los rangos, y no exponer al paciente a niveles tóxicos cuando un principio activo es más bien de ventana terapéutica estrecha. La nanotecnología, que ha hecho, bueno, ha diseñado la creación de tanto aparatos como sistemas de control para ir suministrando dosis a escalas nanométricas, ¿sí? O sea, 1 millón o 1000 millones de veces más chiquitos que 1 metro. Eso sería una nanopartícula. Hoy en día hay sistemas que le llamamos micelas, dendrímeros, furelenos, que son a nivel nanométrico partículas o cápsulas muy chiquititas. En el 2015, por ejemplo, ya se publicó y sabemos de la existencia de que probaron nanobots chiquitos, o sea, nanorobots, autopropulsados para andar por dentro del cuerpo de un ser humano y tratar de dosificar en forma precisa y en el lugar justo un fármaco. Por supuesto que todo eso no está al alcance de todo el mundo hoy. Esto que tienen acá abajo es la explicación de lo que es una nanopartícula en forma de polímero, ¿sí? Nosotros hacemos que un polímero encapsule, meta adentro de determinada
moléculas de un principio activo. Esta sería si lo hacemos con un lípido, o sea, con una grasa, que podría ser una gotita, ¿sí?, de grasa. Y estas son estructuras que se han hecho con minerales, oro, hierro, sílice. Estas, en cambio, son las que se usan con polímeros o con péptidos de anticuerpos. O sea, no es algo nuevo, sino que lo venimos experimentando desde hace un buen tiempo. Los parches transdérmicos sí son más conocidos. Hoy en día hay muchos en el mercado, que son más que nada, los van a conocer para los anticonceptivos, por ejemplo, los parches de nicotina. Se administran a través de piel, ya sea local o sistémico el efecto, porque puedo hacer que traspase todas las capas de piel y llegue incluso al nivel de la sangre, ¿sí?, a tener una cierta concentración, pero logro que esa concentración sea lo más parejita posible. Entonces, mejora el cumplimiento de las dosis en el paciente y de esa cantidad de principio activo asociadas con los problemas, o sea, tratando de evitar justamente, si tengo un problema para tragar por vía oral, la tengo la persona inconsciente, periodos de sueño, que normalmente no estaríamos consumiendo una dosis, o tener que inyectar constantemente a un paciente que termina lastimando determinadas zonas de la piel. En este caso, por ejemplo, a partir del 2020 se empezaron ya a investigar sobre vacunas para tratar de ver cómo administrarlas a partir de algo parecido como si fuera una lámina plástica, pero hecha con ingredientes muy sencillos, azúcar y sales, ¿sí?, tipo como si estuviéramos tratando de formar un caramelo. ¿Por qué? Porque si lo logramos hacer seco, sería, por ejemplo, una ventaja increíble para evitar que el almacenamiento de las temperaturas, ¿sí?, tener que almacenar una vacuna en una heladera y hacer toda una cadena de frío. Por lo tanto, sería una ventaja increíble para ciertos lugares donde no tenemos de forma tan sencilla electricidad, cadena de frío, transporte, un montón de problemitas técnicos. La idea de esto era que vean un poquito cuál es el cuidado que tenemos que tener y la amplia variedad que hay de fórmulas, ¿sí?, o sea, de formas farmacéuticas para acondicionar un principio activo con todos sus compañeros, ¿sí?, que serían los excipientes, y cómo se han ido mejorando y adaptando las fórmulas a las necesidades que nosotros tenemos según el tratamiento y el lugar a donde yo quiero que llegue ese principio activo, que actúe, para que revisen un poquito y vean, por ejemplo, cómo los acomodamos, el tipo de lugar que buscamos cuando queremos hacer stock en el almacén o en el depósito, cuál es el problema que podemos tener. Hay soluciones para aplicación local, para vía oral, para inyectables. Por eso descartamos esto, la clasificación física de las formas farmacéuticas, por ejemplo, para hacer stock, porque sólidas tenemos de uso oral para efervescentes bucales, tenemos para supositorios vaginales, dicen la caja comprimidos, y son sólidas y no son para ingerir por vía oral. Lo mismo pasa con el resto de las fórmulas. Bueno, les dejo por las dudas el enlace a la presentación original de este que era tipo PowerPoint. Cualquier consultita me avisan y vemos qué dudas les surgen para que sigamos después viendo el tema de las patologías y los principios activos, a ver por qué actúan en cada lugar. Insisto, es mucho mejor ordenar en un depósito por área, por sistema, por patología inclusive dentro de ese sistema, y no por la forma física de la forma farmacéutica del medicamento, porque puede llevar a causarnos un problema técnico, ¿sí?, una confusión quizás en el momento de la dispensación. Bueno, nos estamos viendo en la próxima clase y espero que sigan todos bien. Un saludo para todos.